Cuánta tristeza cuando uno de los ángulos siniestros de lo que pasa en el mundo virtual se transforma en una dolorosa realidad. Un adolescente que se obsesiona con uno de sus llamados avatar a través de la inteligencia artificial y establece una relación casi como si fuera de una persona a una persona y no de una persona a un invento de una computadora. El tema es que por alguna razón que tal vez nunca sabremos en realidad, porque este niño ya no está con nosotros, decide suicidarse. Y en el marco de esa adolescencia y frente a su hermanito de 5 años, se da un tiro en la cabeza y termina con su vida. Ahora la familia está demandando a la empresa que lleva a la práctica estas creaciones que de virtuales pasan, como decimos, a esta situación tan terrible. Le agradezco mucho que me acompañe la psicóloga Madeline Hernández. Bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación a su programa. No, encantado. ¿Cómo puede pasar algo así? Porque es habitual la obsesión con una compañerita, con un compañerito en un colegio, y eso puede llevar a muchos problemas, algunos muy serios, pero con algo que no existe en la realidad. Bueno, no existe en la realidad para nosotros, ¿verdad? Para nosotros los adultos que sabemos y entendemos que la tecnología es la tecnología y no es la vida real. Pero para un adolescente que su cerebro todavía no está completamente desarrollado, que es bastante vulnerable a lo que es las interacciones sociales, para ese adolescente, y más un adolescente que está atravesando algún problema emocional, que sabemos que es una etapa del crecimiento del ser humano muy difícil, para este adolescente sí puede ser muy real, se puede sentir muy real. Y más hoy en día con la tecnología, que este tipo de inteligencia artificial puede crear tanta similitud a lo que es la emoción humana que a veces uno se sorprende y para mí es bastante preocupante. Pero para un adolescente sí, se puede crear una vida virtual, que ese chico piensa que esto es la verdad y hay una persona que le está hablando, interactuando, diciéndole cosas que posiblemente ese chico necesita o quiere escuchar, pero no es de, ¿cómo decir?, de la forma o de la manera que lo debe de recibir. Yo sé que es fácil y muchas veces injusto decir, bueno, la culpa es de los padres, ¿por qué no vigilaron? ¿Por qué no estuvieron más pendientes? No es tan fácil No es hacer eso, al contrario, cada vez es más difícil. Es muy difícil y hoy en día con cómo está la sociedad, lo difícil que es para los padres tienen que trabajar, a veces no todos los padres tienen o el lujo o el tiempo de dedicarle a los hijos, porque más en la etapa de la adolescencia, pero sí, es verdad, es muy fácil decir, oh, son los padres los culpables. Mira, yo conozco padres que están preocupados, están dedicados 100% a sus hijos y eso no quiere decir necesariamente que sus hijos no vayan a tener dificultades, que no se involucren en drogas, que no estén sumergidos en lo que es las redes sociales y una computadora. Así que yo pienso que esto es un problema y una responsabilidad de la comunidad entera, los profesionales de salud mental, la escuela, diferentes agencias y organizaciones que pueden ayudar y dar servicio. Y obvio, también los padres reconocer. Yo pienso que la educación a los padres también es fundamental en cómo prevenir estos suicidios en nuestros adolescentes. Y aunque un suicidio es imposible de pronosticar con exactitud, hay mecanismos que por lo menos permiten detectar conductas que llevan, y le pido que nos ayude con eso, a que el adulto, la adulta, los adultos digan, aquí hay algo que no nos quiere decir, aquí hay algo que le está pasando, ¿qué se puede hacer? Sí, Pedro, totalmente. Nosotros le decimos esos mecanismos de advertencia cuando un adolescente está atravesando, posiblemente está teniendo pensamientos suicidas. Pero lo más importante aquí es que los padres a veces tienen temor en hablar del suicidio.
esa palabra para un padre no la quiere ni mencionar. Y yo les tengo que alertar que es importante que lo hable. El hecho de que usted le hable a su hijo del suicidio no quiere decir que ese niño lo va a pensar o ya ahora de repente le va a poner una semillita en su mente. Eso no funciona así. Yo creo que es importante hablar las cosas, preguntarle a los hijos cómo te sientes, estás teniendo pensamientos negativos o pensamientos de hacerte daño, porque tú quieres saber. Si ese es el caso, casi siempre los adolescentes están abiertos, porque si se dan cuenta que tú quieres saber, eso significa que le importa. Entonces, lo más importante es hablar, preguntar. Si tú ves que tu adolescente no está hablando, no quiere conversar contigo, entonces es importante que lo lleves a ver a un profesional. Hoy en día, y eso lo vemos con los pediatras, los pediatras casi siempre cuando tienen adolescentes hacen como un cuestionario al principio de una entrevista, incluso hasta confidencial, porque yo sé que el adolescente se necesita sentir cómodo para evaluar si hay síntomas de depresión, y de ahí ellos remiten a los profesionales adecuados. Así que los pediatras tienen esta infraestructura ya diseñada. También uno puede ir directamente a un psicólogo, también a la consejería en la escuela para buscar ayuda y recursos. Hoy en día uno puede marcar el número 9, números 988. Ese es el número de la línea de crisis para suicidios, y ahí pueden hablar con un consejero inmediatamente. Funciona de 24 horas al día, 7 días a la semana, así que siempre están disponibles. Y no solamente para el adolescente que está pasando una crisis, necesita hablar con alguien inmediatamente, pero también para los padres, para buscar recursos, si no tienen seguro médico, cómo buscar estos servicios gratuitos. Algo muy importante que los padres deben de saber: cuando ustedes ven cambios en su adolescente, por ejemplo, cambios que no son habitual de su hijo, cada padre conoce a su hijo, eso es algo no de ignorar y no asumir que es de la etapa del crecimiento. Tiene que preguntar, tiene que buscar ayuda, hablar con el pediatra, hablar con las personas que puedan asistir en esos casos. También cuando hay cambios de apetito, el sueño, cuando los adolescentes se están aislando, también, o si usted sospecha que hay algún tipo de uso de alcohol o de droga, son cosas que no podemos ignorar, porque esas cosas están asociadas con el suicidio en los adolescentes. Doctora, recuerdo algunas de las conversaciones que tuvimos usted y yo años atrás, y una de las cosas que mencionaba era no solo lo que se dice, sino cómo se dice, cómo se pregunta, cómo se le acerca a la persona que en este caso tiene 14, 15 años, tiene una rebeldía natural por la explosión hormonal y los cambios que ni entiende por qué están ocurriendo, y de repente llega alguien y le dice, ¿pero qué te pasa? Y en lugar de que se abra, se cierra. Y si la persona llega y le dice, siento que tal vez te puedo ayudar, si necesitas algo, cuenta conmigo, eh, ¿verdad que es muy importante el cómo y no solo el qué? Yo pienso que el cómo es lo que abre la puerta, inicia la comunicación entre un padre y un adolescente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El de preguntar qué es lo que te pasa, incluso eso hasta suena como un poquito agresivo. El Exacto. adolescente no va a ser receptivo a ese tipo de pregunta, pero venir de un lugar y una posición de amor y de cariño. Estoy preocupada por ti. Quisiera saber si tú te sientes bien. Yo quiero ayudarte. Quiero que tengas la confianza en hablar conmigo. No te voy a juzgar, tampoco te voy a castigar por decirme cómo tú te sientes. Y yo creo que de ahí empezamos. No garantiza que tu adolescente se va a sentir cómodo, porque también lo que influye mucho es la relación que tú has establecido con tu adolescente. Y si tú no tienes esa comunicación, yo creo que lo más importante es dejarle saber al adolescente que te queremos y estamos aquí para ti y siempre te vamos a apoyar. Y no importa lo que esté sucediendo en tu vida, si tú tienes temor en hablar de algo, si tú no lo quieres hablar conmigo porque no te sientes cómoda, yo te busco ayuda. Ofrecerle ayuda si ese adolescente tú ves que no se está abriendo o no se siente cómodo en comunicar sus sentimientos.
Y una más, esto no es exclusivo para los padres. De repente hay un tío al que le tienen mucha confianza, de repente es la abuela con la nieta, el abuelo con el nieto, incluso tal vez hasta a veces más fácil, porque no existe ese desafío a la autoridad que hay muchísimas veces con los padres. Eso es correcto y por eso lo vuelvo a comentar de que esto no es solamente un problema de los padres, ¿ve? Los padres son responsables por estar alertos a las necesidades de sus hijos, pero creo que los padres también deben de buscar ayuda, no sentirse que están solos con este problema o que va a mejorar con el tiempo porque es parte del crecimiento. No, no es parte del crecimiento cuando tu adolescente está actuando diferente y tú reconoces eso. Tienes que tomar precaución y buscar ayuda. Y sí, puedes buscar ayuda en un primo, un tío, alguien que usted sepa que ha tenido una confianza con ese adolescente, por lo menos para llamar al adolescente, hablar, preguntarle cómo está, sin presionar, porque lo más importante es no presionar. Un gustazo conversar con usted, doctora. Muchísimas Un gracias. placer, Pedro, un placer para asistir.